Hombre que fue abducido. Revela la verdad sobre los extraterrestres. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo? Alec Newall no necesitó hacerse esa pregunta, porque afirma tener la respuesta tras una experiencia que desafía todo escepticismo: su abducción por seres de otro mundo. Acompáñanos en este viaje intergaláctico mientras desentrañamos los enigmas de su relato, una aventura que podría alterar nuestra percepción de la realidad. Quédate hasta el final para descubrir los secretos que Alec desveló, y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal para explorar juntos los misterios del cosmos. Alec Newall sostiene que experimentó una abducción por seres de otro mundo, y su relato de lo sucedido se cuenta entre los más detallados y completos que existen sobre el fenómeno extraterrestre. Acompáñanos mientras exploramos el caso del individuo que fue raptado por entidades de las estrellas y compartió la realidad detrás de su encuentro. Alec Newall, oriundo de Nueva Zelanda, ha desatado un intenso debate entre aquellos apasionados por las teorías de conspiración y los aficionados a la vida extraterrestre. El sujeto alega haber sido secuestrado por seres de otros mundos en febrero de 1989, en el transcurso de un trayecto de 3 horas desde Rotorua hasta Auckland. Newall, que actualmente cuenta con 70 años, confesó que ese viaje transformó radicalmente su percepción del cosmos y la existencia de seres de otros planetas. En aquel día, Newall sostuvo que fue transportado por un colectivo de alienígenas y pasó una decena de días inmerso en una civilización extraterrestre avanzada. Para su asombro, al arribar a Auckland, descubrió que el lunes había dado paso al jueves de la semana siguiente, 10 días después de haber iniciado su periplo. De manera asombrosa, el hombre abducido no tenía recuerdos claros de cómo transcurrieron esos días tras su regreso a la cotidianidad. Le confesó a todos que antes nada de esto había cruzado por su mente. En febrero de ese año, coincidiendo con su aniversario, le llegó un llamado inesperado, un deber que parecía estar diseñado exclusivamente para él. Fue una operación silenciosa, discreta y ejecutada con maestría. Para el resto del mundo, él simplemente habría desaparecido en un accidente de tráfico en un recóndito camino de montaña, sin testigos ni a quién responsabilizar. Este asunto se suponía que iba a quedar sin resolver, sin preguntas que contestar. Esa era la intención, hasta que, tiempo después, descubrió que el plan había sido llevado a cabo solo en parte. A pesar del consejo de sus experimentados hermanos cósmicos, decidió no seguir con el supuesto final de su existencia terrenal y optó por continuar con su vida, aunque sabía que nada sería igual por varias razones. La primera y más significativa es que no podía borrar de su memoria lo sucedido, lo cual desencadenó la realización de que todo lo que creía conocer sobre sí mismo antes de aquel encuentro. Esto le llevó a la posibilidad de que lo mismo pudiera ser cierto para otros o incluso para toda la humanidad. Se extendía aún más al cuestionar las narrativas recibidas sobre la historia de nuestro planeta y su lugar en el vasto esquema universal, sugiriendo que nada de lo que se nos ha dicho es correcto, ni siquiera aproximadamente. De acuerdo con Newall, desde nuestro nacimiento hemos sido engañados con información falsa, al igual que las generaciones que nos precedieron a lo largo de los tiempos. Es una realidad amarga, y su reconocimiento hace más ardua la tarea de continuar con nuestras vidas como si nada hubiera alterado nuestra percepción. Aún más desconcertante resultó que, salvo por un pequeño grupo, cuanto más procuraba Newall compartir su conocimiento, más complicaciones enfrentaba en su día a día. Se sintió marginado por aquellos de quienes esperaba apoyo. Incluso antes de intentar exponer cualquier información, ya sentía que su existencia se había complicado excesivamente, imposibilitándole mantener su antigua rutina. Mientras reflexiona sobre su vivencia, casi 30 años después, su libertad de movimiento está restringida y frecuentemente se siente como un ciudadano de segunda categoría en su propio país. Las historias de abducciones alienígenas ocupan una posición marginal dentro de la ufología. A pesar de ello,
Intento considerarlas con justicia, porque casi cualquier cosa que podamos concebir es posible. Sin embargo, este relato particular tiene una debilidad considerable. El abducido solo interactuó con una especie de los millones que posiblemente habitan el cosmos. Una única interacción no puede reflejar la variedad de vida inteligente existente. Además, la experiencia puede variar enormemente dependiendo de la naturaleza de los extraterrestres. No es lo mismo un encuentro con seres hostiles como los Klingons que con seres pacíficos como los Vulcans. Tras reintegrarse a la vida cotidiana sin recuerdo del evento, Alec empezó a manifestar síntomas extraños y con el tiempo recuperó recuerdos de haber sido llevado a una ciudad alienígena de edificaciones circulares y piramidales. Los extraterrestres le revelaron saberes ancestrales sobre la historia de la Tierra, afirmando que los humanos fueron creados hace unos 70.000 años y que existe una conexión entre nosotros y ellos. No obstante, tras hacer públicas sus experiencias, Alec enfrentó un escrutinio y persecución intensa por parte de diversas entidades. Publicó un libro, Coevolución, una aventura interplanetaria, para compartir su historia, pero sus contradicciones y afirmaciones inverosímiles suscitaron escepticismo. Aunque su relato cautivó a muchos, también hubo quienes resaltaron la necesidad de una investigación meticulosa en torno a dichas aseveraciones. En una grabación de audio para el programa As You Wish Talk Radio, Newald habló de su niñez y de nuestra realidad tridimensional. Describió su encuentro con seres de otro mundo tras ser secuestrado en camino a Auckland. Trató temas como una raza superior, la inmortalidad del alma y la omnipresente inteligencia artificial. Los oyentes quedaron impresionados por los minuciosos detalles de su narración. Aunque Newald parecía sincero y convincente, para muchos era difícil dar crédito a su historia. A pesar de ello, no dejó de hablar, convencido de la importancia de que la gente conociera su experiencia. Durante su secuestro, Newald afirma haberse encontrado con 3 diferentes seres extraterrestres. Cree recordar el acercamiento de 3 figuras. La más alta, que le recordaba a un acompañante previo, otra ligeramente más baja que dedujo era masculina, y una tercera, mucho más pequeña, que iba al frente. Esta última tenía un aspecto modesto, una cabeza redonda y unos peculiares ojos rasgados situados más abajo y más separados que los de un humano. Su boca era diminuta, y al igual que en el caso de los otros 2, Newald no observó orejas ni nariz. Sin embargo, la apariencia física de estos seres quedaba en segundo plano frente a la intensa sensación de su presencia espiritual. Su forma física parecía ser un medio para transmitir y emanar energía. Conforme Newald avanzaba en su relato, contaba cómo había presenciado la materialización de figuras sólidas que se asemejaban a infraestructuras y cómo las entidades que lo acompañaban empezaron a tomar forma corpórea ante él. Relata que fue conducido a una especie de dispositivo que tenía como fin construir un cuerpo biológico para él, y observó asombrado cómo se iba formando su nueva figura bajo su propia mirada. Según su testimonio, los extraterrestres estaban intentando autorreplicarse para poder habitar nuestro planeta. Si su ya peculiar experiencia no fuera suficientemente extraordinaria, Newald empezó a ser visitado por oficiales interesados en saber más sobre su odisea intergaláctica y, en particular, sobre las habilidades de los seres extraterrestres tras su retorno a la Tierra. Encuentro con el Guardián. Cuando Newald fue aproximado por los 3 entes interplanetarios, el más alto se presentó como una guía femenina. Estos seres no se parecían en nada a los alienígenas popularmente retratados en los medios. Tenían aproximadamente 4 pies de altura y eran esbeltos. El extraterrestre se dirigió a él, presentándose como el guardián asignado a esa zona. Cualquier requerimiento de Newald para hacer su estancia más confortable debía ser solicitado al guardián, quien le aseguró que haría lo posible para satisfacerlo. El ente le explicó que el atuendo que le habían proporcionado facilitaría su comunicación mutua. Newald dedujo que el extraterrestre había leído su mente al entrar en la estancia, pues justo había cuestionado sobre aquellos trajes.
El guardián aclaró que no se comunicaban de manera verbal como él podría haberlo notado y que para distancias extensas a veces era necesario un mensaje sonoro articulado. Además, le mencionaron que no instarían a Newald a decidir en aquel momento si quería quedarse o volver, esperando que deseara acumular más sabiduría e información antes de elegir. Experiencia de abducción y el libro Coevolución. Una vez que Alec volvió a nuestro planeta, fue evidente que alguna agencia gubernamental estaba al tanto de su encuentro extraterrestre y deseaba extraer toda la información posible. Fue visitado por 2 supuestos científicos del DCR de Nueva Zelanda, con un interés sospechosamente detallado en aspectos que no deberían haber conocido. Pronto fue claro que estos individuos no pertenecían en realidad al Departamento de Investigación Científica e Industrial. La persecución se intensificó y su domicilio fue allanado repetidas veces. A pesar de los intentos de Alec por deshacerse de estos intrusos, su postura se tornó amenazante, y cuando Alec se negó a cooperar, las tácticas se volvieron más agresivas. Es difícil narrar esta historia tan compleja en un formato tan breve, pero la experiencia de Newald fue sorprendente de principio a fin. La historia que pudo acceder en los antiguos archivos extraterrestres durante su viaje podría cambiar drásticamente nuestra comprensión de la evolución de nuestro planeta. Antes de continuar con el video, déjame saber si te está gustando presionando el botón de like en la parte de abajo. Y sin más continuamos. Llegada a la metrópolis alienígena. Al arribar al mundo ajeno, lo primero que Newald notó fue el orden y la pulcritud de la ciudad. Luego, su inmenso tamaño. Incluso desde las alturas no lograba discernir sus límites. Podrían existir ciudades más grandes en la Tierra, pero esta sería considerada vasta por nuestros estándares, extendiéndose a lo largo de la costa más allá de lo que alcanzaba su vista. Solo una estrecha franja de tierra parecía no ser parte de la costa o del desierto, con la urbe encerrada entre ambas. Conforme se aproximaban al suelo, el mar pasaba de un azul profundo a un tono casi negro, un indicativo de que no había viento, ya que las aguas se mostraban extremadamente claras. Newald pudo percibir una sombra oscura no muy lejos de la orilla, señal de un precipicio submarino cercano a las aguas costeras poco profundas. Lo que más captó su atención fue la ausencia de edificaciones altas, salvo alguna que otra torre esporádica, y la presencia de formas pequeñas y redondas distribuidas entre estructuras piramidales más imponentes. La nave completó su descenso y se posó en menos de 1 minuto tras penetrar la atmósfera. La ansiedad y la excitación se apoderaron de Newald al aterrizar en aquel allí, comenzando a asimilar lo acontecido. Se preguntaba si volvería a ver su hogar, si alguien lo estaría buscando. Pero su alarma se disipó rápido, sustituida por una curiosidad insaciable. Miró a través del visor para captar su primera imagen detallada del paisaje extraterrestre. Un terreno llano que llevaba a 2 edificios piramidales hechos de un material que recordaba al cristal tintado o plástico opaco. No podía apreciar las cimas desde su posición, pero más tarde descubriría que estaban adornadas con una especie de torre en espiral o una estructura similar a una antena, que añadía 1/4 de la altura total al edificio. Cada una rematada por lo que parecía una bombilla descomunal. Aunque pareciera extraño, Newald estaba convencido de haber visto algo parecido antes. Estas estructuras luminosas brillaban tanto de día como de noche, y al observarlas con mayor atención, parecían estar compuestas de una especie de enrejado más que de vidrio. Algo así como una rejilla electromagnética o un aparato de protección cubría el área de aterrizaje, quizás un campo de fuerza o un dispositivo de recolección de energía. Había un breve camino hasta una de las gigantescas estructuras que había observado desde la nave. El ambiente era de una calma inusual, y no fue hasta que dejó el transporte que se percató del contraste sonoro con el interior de la nave, que no había notado antes. El suelo por el que caminaba le recordaba al corcho, era poroso y levemente esponjoso bajo sus pies. Toda la experiencia de llegada fue tan surrealista como inolvidable,
tal como la describió Newald. Sina, una de las entidades extraterrestres con las que Alec Newald se encontró durante su supuesta abducción en 1989, le reveló que su especie provenía del futuro, una temporalidad que podía variar desde minutos hasta siglos y que su origen era de una dimensión distinta, pero cercana a la humana. Por tanto, se podrían considerar como seres interdimensionales capaces de viajar. Sina le relató que su sol estaba decayendo y que estaban sintiendo los efectos de su radiación menguante, perdiendo poco a poco su atmósfera, algo que solo podían mitigar hasta cierto punto. Sina también mencionó una base submarina donde su gente se asienta en la Tierra y cómo ella estaba en comunicación con personas influyentes, compartiendo conocimientos con ellos para eventualmente transmitirlos a la humanidad. Sin embargo, los líderes consideraron que la población aún no estaba preparada para recibir tal información. Hay que reconocer que la narrativa de Alec Newald es fascinante, pero el escéptico que llevo dentro tiende a pensar que toda la historia es una gran invención. ¿Es todo esto verídico o es simplemente fruto de la imaginación de Alec Newald? ¿Qué opinas? Comparte tu opinión en los comentarios. Y esto es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. No olvides darle me gusta y comentar qué te parece. Explora nuestros otros contenidos y suscríbete para unirte a la diversión. Activa las notificaciones para no perderte los nuevos videos en cuanto se publiquen. Gracias por tu atención y hasta la próxima.